Bienvenidos a la sexta sesión del programa de formación tabáquica para profesionales sanitarios de la Asociación Española de Especialistas de Medicina del Trabajo en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. En la sesión de hoy contaremos con Ivana López en la primera parte y con Clara Zurano, que hablarán de la evaluación psicológica, la relación tabaco y alteraciones del peso, y hablaremos de los fundamentos psicológicos de la evaluación de la persona fumadora, y en la segunda parte de la sesión se abordará la relación fisiológica sobre la deshabituación y las alteraciones del peso, así como recomendaciones para abordarla. Os presento a Ivana López Rouanet, psicóloga general sanitaria. Desarrolla su actividad profesional en la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid, como técnica de promoción y prevención de la salud. Entre sus funciones, coordina grupo de deshabituación tabáquica en población general, joven y oncológica. Además, posee experiencia con personas con trastorno mental grave y otras psicopatologías, desde un marco cognitivo-conductual y sistémico. También cuenta con especialización en proceso de duelo, trastorno de personalidad y muchas más cosas. Sin más, damos paso a Ivana. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Se me escucha bien, ¿verdad? Perfectamente. Vale, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Miguel, por presentarme y gracias al resto de asistentes por asistir a este módulo. Y yo voy a presentar la evaluación psicológica en deshabituación tabáquica. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla y si por algún casual no se ve, me decís. Vale, ya debería estar. Genial. Vale. Y le Bueno, puedes... Ah, perfecto. está, Gracias. ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, como he dicho, la charla de hoy, bueno, la primera mitad de la charla de hoy es sobre la evaluación psicológica en la deshabituación tabáquica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación que hacemos de la terapia en deshabituación tabáquica? Pues bueno, son varios. En primer lugar, nos permite al terapeuta, al psicólogo, tener la información de cada uno de los componentes del grupo, porque la evaluación psicológica es de carácter individual. Es decir, nos reunimos con cada persona que quiere participar en el grupo antes de que inicie la sesión para poder tener, digamos, una evaluación individual con esa persona y, bueno, ir viendo cosas de las que voy a hablaros a lo largo de esta media hora. Otro objetivo, pues ayudar a identificar las variables determinantes asociadas a la conducta de fumar. Esto nos ayuda a nosotros como terapeutas, pero también ayuda a los propios pacientes, porque hay cosas que nunca se habían planteado respecto a la hora de coger un cigarro, a lo mejor lo asocian con alguna emoción o con algún estímulo discriminativo. Entonces, esta horita que tenemos con los pacientes para poder evaluarles, también nos ayuda a nosotros eso, a identificar ese tipo de variables y a ellos mismos. Más cosas. También la evaluación ayuda a determinar las expectativas que tiene el individuo sobre los resultados de la terapia. Este objetivo a mí me parece muy importante porque es verdad que muchas de las personas que quieren participar en los grupos para dejar de fumar no saben en qué va a consistir el procedimiento al que van a asistir para dejar de fumar. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan que vienen a un taller o que vienen a una charla o que vienen a un curso y al final la evaluación también es el momento que tenemos nosotras, las terapeutas en la propia evaluación, para decirles que es una terapia en formato grupal, que es un número de sesiones en concreto. Entonces, bueno, así hace que la persona se acerque más al propio programa, es decir, a la intervención para dejar de fumar. Más cosas. La evaluación nos ayuda a obtener los datos base que van a permitir determinar el progreso de la persona y los efectos de la intervención. ¿A qué me refiero? Pues bueno, que es verdad que la evaluación se puede ver si la persona de verdad tiene ganas para dejar de fumar, si solamente se apunta al programa porque le ha llegado, a lo mejor por algún compañero de trabajo o por otros seres queridos. Entonces, bueno, también es la oportunidad que tenemos para ver en qué, digamos, estadio, que más adelante lo voy a comentar, está la persona en concreto.
Luego también la evaluación proporciona información sobre el programa y encuadre del mismo. Como he comentado en el objetivo 3, muchas personas vienen un poco en desconocimiento y a ver qué es esto y qué le ofrecemos. Entonces se le comenta, bueno, no sé si os han comentado ya mis compañeros, que dentro del programa de deshabituación tabáquica, digamos que tenemos dos modelos, por así decirlo. Está uno enfocado al paciente oncológico de manera exclusiva, que esto significa que los grupos están formados única y exclusivamente por paciente oncológico o persona que ya superó la enfermedad del cáncer, y luego población general. Entonces, la terapia en deshabituación tabáquica en paciente oncológico consta de 10 sesiones de carácter semanal y la duración de cada sesión es de entre 1 hora y media a 2 horas. Y bueno, la evaluación es exactamente la misma si es población general como paciente oncológico, con un poco de variantes en cuanto a la evaluación per se. Y luego en población general, el formato es un poco de carácter más intensivo porque son 5 sesiones. Es verdad que es de carácter semanal también y que dura entre también 1 hora y media a 2 horas. Entonces, a la persona se le explica que es una terapia de grupo donde tiene que desempeñar un rol activo y que, por favor, si en el formato en el que va a participar es online, necesita tener acceso a pantalla, ordenador, internet y, por supuesto, estar en un lugar seguro, donde no esté rodeado de otras personas para que no escuchen ni lo que diga esa persona en el grupo ni lo que digan el resto de personas. Es decir, guardar un poquito la confidencialidad. Y por último, bueno, la evaluación facilita la adherencia a la intervención para que el número de componentes se mantenga más constante posible. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, que la evaluación es la primera oportunidad que tenemos nosotras como terapeutas y el propio paciente para adherirse al propio programa en deshabituación tabáquica. Más cosas. Vale, he de decir que antes de esta propia evaluación de la que he hablado y más adelante voy a seguir hablando con el paciente de en formato individual, nosotras enviamos un cuestionario en formato Forms a los participantes de la terapia, es decir, a los pacientes. Entonces, este cuestionario consta de 3 test baremados y unas preguntas que ahora os explicaré cuáles son. Entonces, la primera parte del cuestionario es el test de Fagerström. No sé si lo conocéis, pero es un test muy cortito donde se determina la dependencia tanto física como psicológica al tabaco. Entonces, consta de 6 preguntas, que son las de aquí, que las podéis ver. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa después de despertarse hasta que se fuma el primer cigarro del día? Pues bueno, entre 5 minutos como mucho o un poco menos. Entre 6 y 30 minutos, entre 31 y 60 minutos la hora o después de 1 hora. Tiene dificultad para abstenerse de fumar en lugares donde está prohibido, sí, no. Entonces, son un poco preguntas que nos orientan sobre cómo se gestiona el paciente con el tabaco. Obviamente, en personas que fumen más, pues, por ejemplo, la temporalidad entre un cigarro y otro se va a cortar. ¿Por qué? Porque si fumas más, pues obviamente hay más cigarros en menos tiempo. Entonces, la suma de los puntos obtenidos, porque depende de la pregunta, como podéis ver, es entre 0 y 3 o entre 0 y 1, el resultado va a ser el indicador del nivel de dependencia. Entonces, entre 1 y 3 puntos es una dependencia bastante leve, entre 4 y 6 puntos una dependencia moderada y 7 o más puntos pues es una dependencia bastante alta. Es verdad que nos solemos encontrar con que las personas tienen una dependencia bastante alta, pero bueno, es verdad que depende de cada paciente. El siguiente cuestionario que se aplica en el formato Forms que nosotros les enviamos es la escala HATS, que es una escala que mide ansiedad y depresión. Entonces, em, existen resultados que apoyan el uso de este tipo de escala en pacientes no psiquiátricos, porque es verdad que aunque las personas no tengan diagnosticado un trastorno por ansiedad o un trastorno depresivo, pues pueden dar altos porcentajes en esta escala. Se divide en 2 subescalas, como he dicho, ansiedad y depresión, de 7 ítems cada una, porque en total son 14. Y bueno, la bibliografía dice que para sujetos sanos el punto de corte en total, es decir, entre la suma del puntuaje en ansiedad y de depresión, es entre un 13 y un 15. Entonces es verdad que esta escala nos sirve mucho a nosotras para determinar cómo el paciente quizás se vaya a afrontar al proceso de dejar de fumar. Más cosas. La siguiente escala que aplicamos es el cuestionario de creencias acerca del abuso de sustancias. Bueno,
Es un cuestionario que evalúa las creencias que tiene el propio paciente asociado al consumo. Y es un cuestionario de 20 ítems con respuesta de escala tipo Likert, es decir, entre 1 y 7. El 1 es totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. Entonces, es una escala que es sobre el abuso de sustancias, pero la Asociación Española contra el Cáncer, la sede, la nuestra, en Madrid, la ha adaptado un poco con modificaciones acerca del tabaco. ¿Por qué? Porque esta escala medía cualquier tipo de sustancias. Y como aquí el grupo es de deshabituación tabáquica, pues por eso se ha modificado en ese sentido. Entonces, como podéis ver, son creencias bastante firmes en cuanto al tabaco. Por ejemplo, la vida sin fumar tabaco es aburrida, no puedo funcionar sin tabaco, mi vida no mejorará incluso aunque deje de fumar tabaco. Entonces, son creencias muy arraigadas en el paciente y el punto de corte estaría en 30, porque aunque el total de esta escala que se puede dar, me refiero, si el paciente da 7 a todo, es decir, totalmente de acuerdo, es 140, se ha evidenciado que a partir de 30 la dependencia a la sustancia es bastante alta por las creencias que tiene el paciente respecto al tabaco. Como que digamos que la fusión entre las creencias que tiene el paciente con el tabaco es bastante alta. Entonces, esto pronostica que si tienes un punto de corte mayor de 30, el paciente tiene menos probabilidades de dejar de fumar o por lo menos de mantenerse abstinente a lo largo del tiempo. Entonces, aquí os he dejado todos los ítems que mide este cuestionario. Más cosas. Como os he comentado, aparte de los cuestionarios baremados, que son los 3 que he comentado sobre el uso tabáquico de la persona, también se le preguntan algunas preguntas abiertas o cerradas sobre su historia con el tabaco, es decir, un poco sus antecedentes, ¿no? Entonces se les pregunta, ¿ha participado previamente en un programa para dejar de fumar? Y se le da la opción de decir sí o no. ¿A qué edad empezaste a fumar de forma habitual? Porque es muy diferente la edad de contacto con el tabaco, es decir, tu primera aproximación a un cigarro, que la edad en que ya te convertiste en un fumador habitual. Más cosas. Se les pregunta por qué producto usa para fumar. Aparte de la marca, que la digan en caso de que fumen exclusivamente tabaco, ya sea industrial o de liar, se le da una serie de ítems para que puedan marcar, pues a lo mejor fumo vapor o fumo PTC, producto de tabaco calentado, o a lo mejor fumo tabaco industrial o tabaco de liar. Entonces así la persona puede marcar qué dispositivo usa para fumar, que al final el objetivo de la deshabituación tabáquica, como supongo que bien sabréis, es la abstinencia pura y dura, es decir, no fumar nada. Pero bueno, de nada se refiere a ninguna cantidad ni ningún dispositivo para fumar. Más cosas. Se le pregunta que si fuma tabaco convencional, es decir, industrial o de liar, que indique el número de cigarros que fuma al día. Esto también se le pregunta a la evaluación, pero es verdad que así nos da una aproximación a nosotras para ir encaminadas un poco a la evaluación. Vale. También se le pregunta si en el último mes ha reducido el número de cigarros que fuma al día, un poco para ver en qué estadio, ¿no?, de las fases del cambio está. A lo mejor nos llega una persona muy en fase de precontemplación o ya incluso personas en fase de preparación para la acción. Y bueno, también que si ha dejado de fumar en alguna ocasión, si logró la persona en concreto la abstinencia de más de un mes y que cuántas veces ha dejado de fumar y cuánto ha sido el tiempo máximo que ha dejado de fumar. Aquí la verdad que la gente sorprende muchísimo porque hay personas que no han dejado de fumar nunca, hay personas que han dejado de fumar 5 veces y estuvieron a lo mejor 2 semanas en esas veces, y hay personas que han dejado de fumar 1 o 2 veces pero han estado 15 años sin fumar. Entonces la evidencia científica dice que si una persona ha dejado de fumar alguna vez con éxito, es decir, ha dejado de fumar y ha conseguido mantenerse abstinente más de un mes, tiene muchas más probabilidades de que la próxima vez que deje de fumar consiga la abstinencia y el mantenimiento de la misma. Más cosas. Bueno, aquí os comparto la ficha de evaluación, que es la que nosotras utilizamos desde el departamento para la hora de hacer la entrevista individual con el paciente, la que os he comentado. Entonces os voy a contar un poquito cómo la hacemos. Bueno, en primer lugar se piden un poquito datos de protocolo para el programa que tenemos desde la asociación, nombre, dirección, estado civil, y luego ya se empieza un poco con, como les digo yo, las cosas del tabaco. Entonces, en primer lugar, se le pregunta a la persona, como podéis ver aquí, cómo considera, en realidad, el momento, dentro de que hay un momento, no hay nunca perdón, un momento idóneo para dejar de fumar, se le pregunta a la persona cómo considera que es de estable o de estresante
el momento que ha elegido para dejar de fumar. Entonces la persona te dice, pues creo que es un buen momento, he tenido otras épocas peores en mi vida, o bueno, es que ahora mismo me estoy divorciando de mi pareja y lo estoy pasando muy mal, estoy muy estresada o muy estresado, tengo mucha ansiedad. Entonces, esta pregunta la hacemos y se lo decimos directamente al paciente, ya tenga un momento estresante en su vida actual o no. Se lo preguntamos porque dejar de fumar es una decisión difícil y, por supuesto, no es nada fácil. Es decir, es un proceso estresante en sí. Entonces, si la persona ya se encuentra en un momento delicado, ¿no? O inestable, a lo mejor, en el momento que ha decidido dejar de fumar, por ejemplo, si es su tónica habitual, pues no, porque si es un estrés laboral que va a ser mantenido a lo largo del tiempo, pues por desgracia, la persona si quiere dejar de fumar tendrá que dejar de fumar en algún momento, ¿no? Pero a lo mejor si está en un proceso de mudanza, si está pasando por un divorcio, si la han echado del trabajo, pasando justo el duelo por la muerte de un familiar o de un ser querido, siempre hay que, obviamente, decir a la persona que tiene que dejar de fumar, ¿no? Por salud, pero aplazar la decisión. Vale, más cosas. Se le pregunta también por los antecedentes de psicopatología, es decir, si ha tenido alguna vez algún trastorno mental, si tiene o considera que tiene ahora un trastorno mental, si consume psicofármacos y si consume otro tipo de sustancias adictivas. Esto lo voy a comentar luego, entonces voy más rápido. ¿Vale? También se le pregunta cuáles son los motivos para dejar de fumar. Muchas veces se ciñen en que el motivo para dejar de fumar es salud. Entonces ahí sí que hay que tirar un poco en el sentido de, bueno, pero obviamente la gente, es decir, más o menos, sabe que el tabaco en mayor o menor medida es malo para la salud. ¿No tienes otros motivos para dejar de fumar? Por ejemplo, ¿no te sientes a lo mejor un poco atado a tener que tener siempre tabaco, a tener que depender de ir a comprar cigarros, a salir a fumar del sitio donde estés? A lo mejor a nivel económico crees que es una carga para ti fumar, te presionan tus familiares, tus seres queridos, incluso tus amigos. Entonces, es verdad que cuando se le comunica a las personas que puede haber otros motivos para dejar de fumar aparte de la salud, la gente pues empieza a pensar y dice que sí. Vale, también se le pregunta cuáles son las barreras o dificultades que cree que tiene la persona a la hora de dejar de fumar. Aquí hay pues respuestas muy variopintas. Vale, más cosas. Se le pregunta, igual que he comentado en el cuestionario anterior, qué es lo que fuma, cuántos cigarros fuma al día, con qué edad tuvo su primer contacto con el tabaco, eh, con qué edad empezó a fumar como un fumador habitual, cuántos años lleva fumando en total, si fuma un dispositivo electrónico o no, los años en el que la persona dejó de fumar alguna vez, o sea, pues una vez en el año 2019 o ninguna, tiempo de abstinencia logrado, el tratamiento, es decir, si estuvo en terapia para dejar de fumar o en terapia farmacológica para dejar de fumar, o quizás no, cuál fue la causa de recaída, lo cual esto nos da muchísima información para luego preparar la prevención de recaídas. También se les pregunta si tienen suficientes actividades gratificantes que creen que compensen el no fumar. Pues, por ejemplo, me gusta salir a hacer deporte, quedar con mis amigos, no, más cosas. Si convive con fumadores. Yo también aquí, por ejemplo, en la parte de observaciones les pregunto que cómo se gestionan en casa para fumar, si tienen algún sitio, por ejemplo, fumo solo en la terraza o fumo en el salón o fumo en toda la casa, un poco cómo se gestionan, ¿no? Para ver de cara luego a la abstinencia cómo se pueden organizar. También se les pregunta, por ejemplo, si la mayoría de cigarros que se fuman son por placer, porque les gusta, o por alivio, ¿no? De situaciones estresantes. Y bueno, luego al final de la evaluación, como podéis ver aquí abajo, se les preguntan por unos estímulos y que ellos nos digan si en el 90% de esas situaciones fuman o no. Por ejemplo, fumas siempre cuando vas a una fiesta, si tienes un momento, por ejemplo, de estrés, fumas, si con las comidas, ¿cómo lo haces? ¿Fumas antes, durante, después, con bebidas, ya sean alcohólicas o no? ¿En qué entornos fumas? Y si utilizan el cigarro para, por ejemplo, conseguir algunos objetivos, ¿no? Fuera del propio objetivo de fumar. Para ti el cigarro es un premio que te das, fumas por aburrimiento, para estimularte o concentrarte y con algunas actividades en concretas, por ejemplo, si hablas por teléfono, fumas, si conduces, fumas. Y bueno, y al final se les pregunta que qué estrategias útiles crees que cree que tiene la persona ante el craving, que es el mono, es decir, los 5 minutos más imperiosos de que quieres fumarte un cigarro. Más cosas. Esta es la ficha de evaluación, pero ahora os voy a hablar de cosas importantes durante la evaluación. Y ya dejo a Clara que hable. Vale, cosas a tener en cuenta. Intentos previos de abandono, como he dicho, si has dejado de fumar antes, tienes más probabilidades de tener éxito si lo vuelves a intentar. Entonces hay que evaluar, esto viene en la hoja, pero
es todo lo que voy a comentar en esta diapositiva, pero es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de preguntar, pues evaluar cómo fueron los antecedentes de la historia de consumo y, por ejemplo, en el patrón conductual actual de la persona, ¿qué cigarros son los que más te gustan o necesitas a lo largo del día? ¿Tu familia fuma? ¿Las personas con las que te rodeas, compañeros de trabajo, amigos, fuman? ¿Cuánto tiempo has estado sin fumar? ¿Cuántas ganas, si dejaste de fumar, tenías de fumar en esos intentos anteriores? ¿Qué te hizo recaer? ¿Crees que hay personas a tu alrededor que te apoyan en la decisión de dejar de fumar? Y sobre todo, esas veces que dejaste de fumar, si es que existieron, si utilizaste fármacos para dejar de fumar y sobre todo preguntarle qué tipo de adherencia tenía a la pauta farmacológica, porque bueno, hay personas que la cumplen mucho, como pues bien sabéis, y hay personas que lo hacen un poquito a su manera. Más cosas. Antecedentes psicológicos importantes. Hay que evaluar las variables psicológicas que pueden tener relación con el proceso adictivo. Por ejemplo, personas que han tenido eventos vitales estresantes o historia de trauma es predictor de que la persona vuelva a recaer en el hábito tabáquico. Y antecedentes de psicopatología. ¿Por qué? Porque desgraciadamente existe una relación bastante directa entre la dependencia tabáquica y la patología psiquiátrica. Más cosas. Antecedentes de dependencia. Hay que preguntarles por el consumo de otras sustancias, ya sea actual o en el pasado, ya sean sustancias psicoactivas o, por ejemplo, sustancias conductuales, por ejemplo, adicción a la tragaperras, usos de ir al casino, las apuestas o incluso dependencia y abuso de otras conductas, por ejemplo, que están muy instauradas ahora en gente joven, como por ejemplo los videojuegos, ¿no? O pasar muchas horas en Internet. También eso nos sirve mucho a las psicólogas de cómo el paciente va a encarar el proceso de deshabituación tabáquica o por dónde, digamos, pueda tirar. Más cosas. Análisis de la motivación. No me voy a enrollar mucho en esto porque creo que mi compañera Ana ya os dio un módulo sobre la entrevista motivacional y las fases del cambio, el modelo transteórico que se conoce de Prochaska y Clemente. Entonces, bueno, desde aquí comunicaros que nosotras, desde el departamento, y bueno, como al final especialistas en adicciones, tenemos siempre en la cabeza el modelo de la entrevista motivacional. Desde, lo comento aquí, porque es que esto empieza desde la primera evaluación, es decir, en la entrevista individual. Entonces, siempre tener en cuenta que está centrada en el paciente, pues que ya es una oportunidad para resolver ambivalencias, incluso contrastar sesgos o por propias creencias que tenga el paciente y promover hacia un cambio siempre más saludable. Bueno, aquí os dejo los principios de la entrevista motivacional, que ya os lo comentó mi compañera Ana, creo, y las habilidades. Y bueno, también es verdad que la entrevista individual nos ayuda mucho en ver en qué estadio, ¿no? En qué fase se encuentra la persona. Como es el primer momento, el primer contacto con el programa de deshabituación tabáquica, lo normal, es decir, lo más habitual, que no tiene por qué ser lo normal, es que la persona llegue en un estadio de precontemplación, es decir, me he apuntado a lo mejor a esta terapia porque me la han ofrecido, pero ni siquiera me he planteado dejar de fumar, a ver qué me vendéis, o en fase de contemplación de, venga, quiero dejar de fumar, no sé cuándo, pero quiero, o incluso en preparación para la acción, que ya, como comentaba al principio de la charla, han intentado reducir o han intentado hacer algo, ¿no? Algún mecanismo para fumar menos. ¿Vale? Más cosas. Variables actuales. Es necesario evaluar otras variables psicológicas que pueden afectar al proceso de dejar de fumar, aunque no siempre tengan por qué guardar una relación directa con la adicción. Por ejemplo, lo que he dicho, estrés psicosocial actual, a lo mejor la persona no lo relaciona con fumar, pero sí que está relacionado, aunque sea un poco a nivel inconsciente, me refiero, que la persona no sepa, es que discuto con mi pareja porque tenemos problemas y fumo tras las discusiones. Muy importante también ver el estado de ánimo actual, porque aunque no tengan, por ejemplo, un trastorno, ¿no? O un trastorno mental, es verdad que las variaciones del estado de ánimo influyen mucho a la hora de gestionar el mundo emocional y coger un cigarro o no para gestionar el mundo emocional, ¿no? Y esto, pues bueno, si la persona consigue dejar de fumar, puede ser un factor de riesgo de cara a la recaída. Y por supuesto la psicopatología actual y si ha existido, pues la anterior. Y más cosas, otras variables psicológicas que se miden en la evaluación, que no he querido explicar muy ahondadamente por el tiempo. Se le pregunta al paciente qué expectativa tiene de autoeficacia. Yo siempre les pregunto, en un porcentaje, pues eso, del 0 al 10, ¿cuánto crees que vas a dejar de fumar? Y si te dicen, pues un 70, muy bien. ¿Y el otro 30%, a qué se debe?
¿no? Es un poco ya para ir tirando del propio paciente y que se vea con posibilidades de dejar de fumar. También se habla sobre las creencias que tengan, ¿no? Porque van saliendo durante la hora de evaluación y las barreras asociadas al proceso de dejar de fumar. Se van anticipando también las dificultades o si tienen muchos sesgos arraigados con las creencias que tienen muy firmes sobre el uso del tabaco. Por ejemplo, no es que fumar me relaja, pues ya es una oportunidad que tenemos nosotros como psicólogos para poder desmitificar todas esas creencias. También se le pregunta por el estilo de comunicación. ¿Cómo crees que te encaras a los problemas? ¿Crees que tienes más un estilo pasivo o quizás más agresivo o idealmente un estilo asertivo? Entonces, esto también les hace a ellos mucho pensar en cómo, por ejemplo, van a reaccionar si se les ofrece un cigarro y cuando están dejando de fumar. Y bueno, se les pregunta también, como he comentado en la ficha, qué actividades gratificantes o cosas que tienen que les gusten hacer les distraigan de no fumar. ¿Por qué? Porque no tener suficientes actividades agradables en su vida puede ser un factor de riesgo a la hora de volver a fumar o incluso un factor de protección para evitar caer en volver a fumar en caso de que empiecen con una abstinencia. Y bueno, por mi parte ya he terminado y os dejo con Clara. Voy a dejar de compartir pantalla para poder veros. Muchísimas gracias, Ivana. A continuación, os presento a Clara Zurano Hidalgo de Calcerrada. Es técnico de prevención y promoción de la salud en la Junta Provincial de Madrid de la Asociación Española contra el Cáncer, diplomada en nutrición humana y dietética y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y Desarrollo por la Universidad de Zaragoza, con amplísima experiencia como nutricionista en clínicas, centros deportivos y sanitarios, tanto confeccionando menús como impartiendo formaciones sobre estilo de vida saludables. Toda la trayectoria profesional ha sido dedicada a la promoción de la salud y la educación nutricional, tanto de población sana como de pacientes con patologías. Sin más, empezamos contigo, Clara. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias. Bueno, después de haber, voy compartiendo pantalla, después de haber estado escuchando a Ivana, vamos a cambiar un poco de tema. A ver, un momentito, que no sé si esto lo puedo quitar. Aquí. Vamos a cambiar, no radicalmente, pero sí vamos a hablar un poco de otras cosas. Y es la relación del momento de dejar de fumar con la alimentación. Esto es un tema que daría para hablar muchísimo rato, pero bueno, lo que quisiera transmitiros es lo que le tenéis que decir a una persona que quiere dejar de fumar y su principal barrera a la hora de no hacerlo es el miedo a coger peso. ¿Vale? Entonces os voy a dar un poco las pinceladas de qué cosas suceden en nuestro cuerpo cuando estamos fumando, cuando somos fumadores, y qué cosas suceden después de dejar de fumar y cómo podemos abordar esa preocupación que puede tener el fumador por el aumento de peso, ¿vale? Entonces, primero vamos a ver cuando estamos metidos en el hábito de fumar, qué es lo que pasa en nuestro metabolismo. Deciros que estos efectos que tiene el tabaco los tiene no solamente por la nicotina, sino por otros componentes del tabaco y también por componentes del humo del tabaco. Es decir, que estos efectos en menor medida también se observan en los fumadores pasivos. Es una buena forma también de explicar que los efectos que tiene el tabaco no solamente son en ellos, sino que también hay efectos en el metabolismo de sus seres queridos o de las personas con las que convive que se pueden ver implicadas en esto. Entonces, por un lado, activa el catabolismo de las grasas, es decir, se queman, se acelera el metabolismo de las grasas, pero esto no es algo que sea que sea selectivo y que nos haga tener una figura concretamente más
de una forma u otra, no son las grasas que queremos normalmente quemar las que quemamos con el tabaco, ¿vale? Sino que todo lo contrario. Lo que hacemos es que disminuyen las grasas saludables en nuestro cuerpo y lo que se genera es una adiposidad abdominal y esas grasas que están recubriendo nuestros órganos abdominales, es decir, la grasa que menos queremos precisamente tener. También se produce un efecto de pérdida de apetito, que bueno, esto hace que haya modificaciones en la ingesta. Si no tiene el mismo apetito el fumador, pues come de manera diferente que si no estuviese bajo los efectos del tabaco. También se modifican los hábitos a través de que se altera el gusto y el olfato. Esta persona no saborea, no tiene predilección por los mismos alimentos que si no estuviera bajo los efectos del tabaco. Disminuye la absorción, la síntesis y el metabolismo de ciertos nutrientes. En general, produce una malnutrición, ¿vale? Pero hay ciertos nutrientes que se ven especialmente afectados por los componentes del tabaco. Pues, por ejemplo, las vitaminas liposolubles A y E, que están muy implicadas en la composición de nuestra piel, en el mantenimiento de la membrana celular, la vista, pues son ciertas vitaminas que necesitamos para ciertas funciones que no solamente esas funciones se están viendo em, afectadas por el propio tabaco, sino que encima estamos disminuyendo la cantidad que tenemos en sangre de estos nutrientes que nos nos ayudarían a revertir los efectos del tabaco, pero como estamos fumando al mismo tiempo, no estamos pudiendo ni revertir los efectos y encima tendríamos que comer a lo mejor pues el triple de estos nutrientes de lo que de lo que debe comer una persona que no fuma. Los ácidos grasos, como decía, la grasa se ve afectada, la vitamina C, importantísimo, los niveles son más bajos en los fumadores de vitamina C y esto afecta pues a la absorción de hierro, es cofactor, como sabéis, de muchísimas reacciones en nuestro organismo, es el antioxidante por excelencia, pues está afectada la cantidad de vitamina C en la sangre de los fumadores. También hay efectos que todo está correlacionado, ¿vale? También la nicotina y los componentes del tabaco tienen efectos sobre la secreción hormonal, tiene efecto sobre la pituitaria, sobre la glándula tiroides, el páncreas, la función adrenal, los órganos reproductores. Por eso el tabaco afecta pues en la función reproductora, afecta se ve que hay más cantidad más probabilidad de padecer diabetes porque se ve afectada la insulina, cortisol, absolutamente la regulación hormonal se ve afectada. Aumenta, como decíamos, el estrés oxidativo, es decir, la propia nicotina, que lo que hace es que aumente las cantidades en sangre de todos estos oxidantes, más los propios que lleva el tabaco, el cadmio, el cianuro, todo esto aumenta en nuestra sangre, por lo que aumenta el envejecimiento celular y entonces necesitaríamos más micronutrientes, más antioxidantes para revertir esto. Y hay además, por todo ello, una mayor incidencia de ciertas patologías, como son las enfermedades cardiovasculares, como es EPOC, cáncer, infertilidad, como hemos dicho, osteoporosis, puesto que la absorción del calcio también se ve afectada, úlceras, todo esto añadido a la propia malnutrición, que también implica una inmunodeficiencia por sí misma. Todo esto es lo que está sucediendo en el organismo de la persona que fuma. Y a ello le añadimos que normalmente el metabolismo, los hábitos nutricionales del fumador suelen ser diferentes y peores que los de un no fumador. Suelen ingerir menos cantidad de frutas y verduras, precisamente los alimentos que llevan estos micronutrientes que nos hacen más falta, y a la vez son
Bueno, son personas que suelen consumir más café y más alcohol. ¿Qué pasa? Que cuando dejamos de fumar, pues muchos de estos efectos se revierten. ¿Qué pasa tras el abandono del hábito de fumar? Bueno, pues lo primero que recuperamos a las 48 horas de dejar de fumar es el gusto y el olfato. Entonces volvemos a saborear, volvemos a tener las percepciones de los alimentos como son, no están alteradas. Aumenta la concentración de los micronutrientes de los que había déficit. Entonces ya no se sufren las consecuencias de dicho déficit. Se recupera el apetito, entonces volvemos a tener el apetito natural que tiene la propia persona y hay algo que también puede perjudicarnos, que es que disminuye la tasa metabólica en reposo, o sea que el metabolismo empieza a ir un poquito más lento y hay más actividad oral, es decir, que tenemos esa necesidad de pues, sustituir lo que estábamos llevando a la boca por otra cosa. Esto es un arma de doble filo, porque claro, el apetito nos aumenta para todos los alimentos. Entonces, ahí es donde tenemos que abordar cuando una persona deja de fumar y ahí es donde tenemos que ayudarles. Primero, el aumento de peso, si se diera, se da ¿por qué? Pues por esto que estamos contando, la normal secreción hormonal y el apetito habitual de la persona, pues hace que coja muchas veces lo primero que tiene por casa y pues aumente esa ingesta calórica y además los nutrientes, como hemos dicho, el cuerpo está muy receptivo a absorberlo porque tiene falta de ellos. Disminuyen los niveles de serotonina. Entonces, se puede sentir una mayor ansiedad por ciertos alimentos, como son, por ejemplo, los hidratos de carbono y en más concretamente los azúcares simples. Entonces, si se tiene más ganas de consumir estos alimentos, pues es más probable que esa persona pueda recurrir a un alimento que no sea sano. Y esto no solamente implica coger peso, es que esto lo que implica es unos hábitos poco saludables. Suelen ser alimentos que, aparte de los azúcares simples, tienen también grasas saturadas, etcétera. Y muchas veces esto se une a que la persona no cambia sus hábitos de ejercicio físico en cuanto a frecuencia ni a intensidad e incluso a veces disminuyen estos hábitos, o sea, disminuye esta frecuencia y esta intensidad. Entonces es otra de las razones por la que al haber una tasa metabólica, o sea, el metabolismo va más lento y encima no quemamos más, pues se ve más afectado este balance. Pero no es algo que siempre suceda ni que le suceda a todos los exfumadores, ¿vale? Y que si sucede es algo que es autolimitado y además son los kilos que se coge de media son relativamente pocos. Un 90% de los exfumadores aumenta entre 3 y 5 kilos. Y además, cuando pasa un año de haber dejado de fumar, estas personas suelen estar otra vez en el peso habitual. Es decir, que no ocurre siempre y si ocurre son ganancias de peso que no son ni excesivas ni definitivas. Y a pesar de que les digamos esto, pues pueden seguir teniendo esta preocupación. Cuando se mantenga la preocupación, ¿qué podemos recomendarles? Bueno, lo que le podríamos recomendar a la población general, que es llevar una alimentación basada en la dieta mediterránea, ¿vale? Que le demos más importancia al consumo de frutas, verduras, cereales integrales, azúcares complejos y menos importancia al consumo de alimentos precocinados, grasas saturadas, sales y carnes, ¿vale? ¿Y qué pasa si la persona tiene más hambre? ¿Qué le podemos recomendar que tome como snack en ese momento que tiene más hambre? Primero, siempre tenemos que recordarles que lo ideal es tener en casa o tener a nuestro alcance lo que vayamos a querernos comer. Es decir, que si tú tienes muchísimo hambre en mitad de la mañana, pues llévate algo
al trabajo, por ejemplo, que sea saludable y prepáratelo cuando no tengas ese hambre. Porque si tú llegas y estás en el trabajo y tienes hambre, un hambre voraz, y de repente dices, pues no tengo nada y lo único que tengo es una máquina de vending, lo que voy a hacer es coger algo que no sea saludable. Entonces, no pensemos que no vamos a tener hambre. Sí, sí la vamos a tener y la vamos a saciar. ¿Con qué? Pues con productos saludables, con alimentos saludables. Por ejemplo, con carbohidratos complejos, que sean integrales, con legumbres, que son, también tienen muchísima fibra. Además, esto no solamente no sube el pico de glucosa tan deprisa como un hidrato simple, sino que es que además la fibra hace un efecto saciante. Entonces, nosotros al tomar fibra en el estómago, sobre todo si tomamos también algún líquido que, pues agua, mejor, si tomamos ese líquido que hace que se hinche la fibra, pues tenemos más sensación de saciedad. Entonces no vamos a tener tantas ganas de seguir yendo a la nevera o seguir cogiendo otro alimento. Entonces siempre alimentos con fibra y que estén bien hidratados para que esa fibra haga el efecto que tiene que hacer, nos van a saciar. Alimentos con triptófano para revertir un poco este efecto de la falta o de la disminución de los niveles de serotonina. Alimentos con triptófano, pues los veis aquí, leche, bueno, todos los lácteos, ciertas frutas, avena, almendras, semillas de calabaza, otras semillas, soja, legumbres, como hemos visto, chocolate que tenga bastante cacao, huevo, salmón, atún, son algunos de los ejemplos de alimentos que tienen triptófano, pero que además estos mismos alimentos tienen otras de todos estos nutrientes de los que estamos hablando, ¿vale? También viene muy bien tomar infusiones calientes, pues la sensación que da un caldo caliente o una infusión caliente nos da como sensación de saciedad y además reconforta. Entonces es como que en ese momento de esa ansiedad por el consumir alimentos, pues puede venirnos bien una infusión caliente, además que así estamos tomando el agua que necesitamos para hidratarnos, rehidratarnos después de haber estado bajo los efectos del tabaco. Luego, por otro lado, los frutos secos también son alimentos que aportan fibra y otros muchos nutrientes que son muy buena carga también de ácidos grasos poliinsaturados, que nos da ese efecto de la grasa, de disminuir los triglicéridos en sangre, etcétera, para que revirtamos los efectos del tabaco y además, por otro lado, son saciantes. Entonces, también es una muy buena opción para tomar en esos momentos en los que no sabemos. Que tengamos claro que no estén fritos y que tampoco estén con sal añadida, ¿vale? Que sean naturales o tostados. Y además, el efecto crujiente, tanto de los frutos secos como de otros, pues pueden tomarse también otras cosas crujientes, por ejemplo, zanahoria, pues dan una sensación de bienestar que nos puede venir bien cuando tenemos esa necesidad como de llevar algo a la boca constantemente cuando antes llevábamos el cigarro. Y alimentos con antioxidantes y con las vitaminas y minerales que estábamos anteriormente comentando que había déficit, no solo para reponerlos, sino en general pues para estar bien nutridos y tener esos efectos de saciedad, etcétera. Antioxidantes, pues en prácticamente todos los vegetales tenemos vitamina C, vitamina A, vitamina E. Vitamina A y E son más frecuentes pues, en semillas, en frutos secos, como veíamos. Y luego la vitamina C u otras, como la vitamina, por ejemplo, la B9, las tenemos en las verduras de hoja. La vitamina C pues la podemos encontrar no solamente en los cítricos, sino también en otros alimentos como en las fresas, en la coliflor, repollo, pimiento. Lo importante es que todos estos antioxidantes los estemos introduciendo en una gran variedad, es decir, que estemos introduciendo diferentes tipos de vegetales. Y algo que me gusta a mí siempre resaltar mucho es que la vitamina predominante de cada fruta o verdura le da el color. Entonces, si estamos tomando
a lo largo del día vegetales de muchos colores, estamos cubriendo la necesidad de muchas vitaminas. Entonces, esto es un truco también para saber si estamos siendo más o menos variados en nuestra alimentación. Y además debemos destacar que las vitaminas que son solubles en agua, que son la vitamina C y las vitaminas del grupo B, cuando las cocinamos, pues muchas veces se evaporan junto con el agua del alimento. Entonces, vamos a intentar que algunas de esas vegetales que consumimos en el día sean en crudo para que esté al máximo de la concentración de estos micronutrientes. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir manteniendo los hábitos de vida saludables recomendados para toda la población, seguir tomando estos alimentos de los que hablábamos y una dieta variada, equilibrada, seguir realizando ejercicio físico de intensidad moderada y de forma habitual, no ser sedentarios y recordar que si no se practicaba antes, pues ahora es un buen momento para empezarlo a hacer y no solamente por los efectos del peso, sino también por los efectos que tiene a nivel de estrés y de calmar un poco esa ansiedad que puede entrar en el momento de decir me apetece un cigarro y me subo por las paredes, ¿vale? Y bueno, mantener el resto de hábitos que corresponden con una vida sana, como puede ser no consumir alcohol, seguir protegiéndonos de otros oxidantes como puede ser el sol. Y muy importante, hidratación. Lo he señalado un poco pues, por que quede muy claro, porque tenemos que rehidratar esas células y además el agua es una vía de entrada de todos estos nutrientes. Para absorberlos y para que se difunda por nuestro organismo necesitamos el agua. Entonces, muy importante recordarles que estén bebiendo agua y además recordarles ese tip de mojar la fibra para que genere ese efecto de saciedad, que muchas veces es que es lo primero que te viene bien cuando tienes el momento de ansiedad, ¿vale? Y sobre todo, recordar a esa persona que cuando está tomando la decisión de dejar de fumar, ya está tomando una decisión muy importante sobre su salud. Entonces, es mucho más importante el beneficio que tiene dejar de fumar que los efectos que serían transitorios de un posible aumento de peso que todavía no se ha producido y que además si se produjera sería transitorio. Entonces, yo siempre intento hacerle ver a esa persona que lo más importante es los efectos beneficiosos de dejar de fumar. Y aparte de esto, se ha visto que hay una motivación de la persona, que cuando está motivada a dejar de fumar es porque está, bueno, pues eso, apostando por su salud y esta persona está más abierta a modificar sus hábitos de alimentación para que sean más saludables, así como de ejercicio físico. Entonces, no es un mal momento para modificar esto, sino todo lo contrario, ¿no? Pues eso, ya que estás apostando por tu salud, vamos a apostar también por la parte de la alimentación equilibrada, del ejercicio físico, todo esto. Y bueno, así a grandes rasgos sería esto lo que os quería contar así como más importante, ¿vale? Voy a dejar de compartir a ver si hay algunas dudas por aquí o... Pues muchísimas gracias, Clara, y también a Ivana. No sé si hay alguna pregunta dentro de todos los que están siguiendo en directo la sesión y que queráis hacerla. La podéis hacer directamente vosotros. Lo único que tenéis que hacer es enchufar el micrófono, si queréis también la cámara y preguntar directamente. Bueno, mientras se van animando, quería Sí, preguntarle... Ah, perdón. Miguel, soy Guillermo. Sí, Una pregunta solo que me ha quedado una duda de la presentación primera. Nos han puesto un cuestionario de ansiedad y depresión, ¿vale? Y en la slide solo tenía 7 preguntas. No sé si es que hay una versión breve
¿O es que solo has puesto 7 preguntas? Porque creo que recordar que tiene 14. Sí, creo que me escuchas, ¿verdad, Guillermo? Vale, creo que la imagen que he puesto es que son 14 ítems. Es el cuestionario HATS que mide la ansiedad y la depresión y es como un screening en realidad, porque son solo 7 preguntas por patología. Entonces son 7 preguntas para ansiedad y 7 por depresión. Vale, vale. Es que me había parecido ver que solo habían 7. Digo, igual es que hay una versión breve que no conocía. No, ¿eh? Eso No, es un 14. la breve es esta en realidad, porque ya que se le preguntan muchas otras preguntas de otros cuestionarios y las preguntas que nosotros ya hacemos a los pacientes, por eso pasamos un breve screening. Perfecto. Gracias, ¿eh? A ti. Bueno, quería preguntarte, Ivana, a ti Sí, también. En caso de pacientes con otro consumo, ¿vale? ¿qué hay que hacer si aparte de tabaco, consumen Ujú. el tabaco con otras sustancias? ¿Cómo lo enfocas? Muchas gracias. Nada. Bueno, es verdad que, como he comentado, en la parte de la evaluación se le pregunta a la persona si consume otro tipo de sustancias adictivas. ¿Qué ocurre? Que en el caso, por ejemplo, del alcohol, la gente dice que no. Y entonces hay que preguntar, ¿nunca bebes alcohol? A lo mejor de manera ocasional o social, una cervecita, una copa de vino. Entonces te dicen, ah, sí, bueno, lo normal. Entonces ahí hay que preguntar y baremar un poco cuánto es lo normal. Entonces ya te van diciendo, pues a lo mejor me tomo un par de cervezas a la semana o un par de copas de vino. O te dicen, me tomo 4 cervezas al día. Entonces, dependiendo. En caso de que tenga una adicción, por ejemplo, a otras sustancias como cocaína, base, heroína, que nos pasa poco, pero nos ha pasado, em, se le dice a la persona que, bueno, que aquí, es verdad que aquí está para dejar el tabaco, pero el hecho de que consuma otro tipo de sustancias adictivas va a ser un factor de riesgo a que también fume. Y bueno, se le pone en conocimiento de si quiere dejar el otro tipo de sustancia adictiva, de que vaya, asista, por ejemplo, a los CAT o los CAD, ¿no? De su barrio o de su comunidad donde pertenezca la persona. En caso de que consuma cannabis, aquí se le pregunta a la persona si estaría dispuesto a dejar de fumar el cannabis. ¿Por qué? Porque el hecho, bueno, la mayoría de personas no solo fuma exclusivamente verdes, ¿no? Como coloquialmente se conocen, sino que mezclan el cannabis con el tabaco. Entonces eso ya también o sea, es fumar tabaco. Entonces se le pregunta a la persona si estaría dispuesto a dejar de fumar tanto si consume solo tabaco y luego también tabaco con cannabis, a dejar los dos. ¿Por qué? Porque el hecho de seguir fumando cannabis, ya sea combinado o solo verdes, para que nos entendamos, es predictor de que vuelva a fumar tabaco en caso de que solo sean verdes. ¿Por qué? Porque al final es un dispositivo de fumar, ya sea tabaco o, por ejemplo, sea un vapor sin nicotina que tampoco tiene tabaco, pero hay restos de nicotina. Entonces, la persona tiene que estar dispuesta a dejar de fumar cannabis para poder entrar al grupo de terapia en deshabituación tabáquica. No sé si he respondido a tu pregunta, Miguel. Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias. Nada, a ti. Palmira tenía una pregunta. No sé Ujú, si quieres, Palmira, hacerla tú directamente, si la leo yo. Nos pregunta si a través de los cuestionarios se detecta que la ujú. situación psicológica es estresante o no es la más adecuada, ¿se sigue adelante con la deshabituación o se aconseja esperar a otro momento? Vale, los cuestionarios sí que es verdad que con los test que se pasan sí que se puede baremar, ¿no? Si la persona está en un momento, digamos, inestable o estresante. ¿Qué ocurre? Que un cuestionario o un test nunca es descriptivo, ¿no? O sea, nunca sustituye a una evaluación psicológica. Entonces, la evaluación psicológica, es decir, la entrevista individual, se hace sí o sí. Y si es ahí, junto con los cuestionarios, se detecta que la persona no está en un buen momento, insisto mucho en esto, dentro de que nunca hay un buen momento para dejar de fumar, si está en un momento vulnerable, por decirlo de alguna manera, se le comunica a la persona que lo idóneo sería aplazar la decisión de dejar de fumar. ¿Por qué? Porque va a ser más estresante y perjudicial para la propia persona. Entonces sí, vamos, en definitiva se le aconseja esperar a otro momento. Tenemos otra pregunta de la doctora Uribe, que Ujú. tienes el micrófono abierto, Mavi. Si te animas, léela tú directamente, pregúntala tú directamente. Espera.
No, que preguntaba que si en esos pacientes que tienen diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada concomitante, Sí. ¿recomiendas el uso de benzodiazepinas de rescate los primeros días? Vale. Bueno, supongo que sabéis que yo como psicóloga no puedo pautar medicación y recomendar, obviamente solo la terapia puede ir encaminada a la adherencia al tratamiento farmacológico, pero no, no recomendar a la persona tomar o no tomar. Siempre hay que derivar a pregúntale a tu médico. Si en el grupo tenemos médico, que es bastante casual, que tenemos un compañero que está con nosotras en las terapias, pues digamos que se le pasa un poco la pregunta al médico, que se ponga en contacto con el médico, y si no, a su médico de referencia. Pero, ¿qué ocurre? Que es verdad que muchas personas cuando van a empezar a dejar de fumar, incluso antes, ¿no? Por el hecho de la premeditación a la hora de dejar de fumar, aumenta su ansiedad. Entonces, bueno, si esa persona tiene recetado benzodiazepinas y se consume este tipo de fármaco en momentos de alto estrés, que aún así lo consulte con su médico de referencia, pero si obviamente lo tiene pautado para ese tipo de cosas, es una opción viable. No obstante, cuando hacemos la terapia en deshabituación tabáquica, se les ofrece a la persona, no yo, sino el médico del grupo o el médico de referencia, se le dice al paciente que solicite la medicación para dejar de fumar. Entonces, como la mayoría de estos fármacos para dejar de fumar se empiezan a tomar antes de pasar a la fase de abstinencia, también tiene un efecto que hace que el craving disminuya. No sé si he respondido a tu pregunta, que igual me enrolla un poco. No, sí, muchas gracias. A ti. Palmira Martínez Foronda nos pregunta ¿en cuánto tiempo de media se suele recuperar el peso anterior a la deshabituación? Buena Vale. pregunta. Pues a ver, los datos, lo que yo he encontrado es que el 50% de las personas tardan un año. Es el máximo. O sea, el otro 50% lo recuperan antes. O sea, que como mucho, en un año se debería estar recuperando. Pero claro, esto tenerlo en cuenta que es el peso de antes de dejar de fumar, si solamente estamos mirando a la persona que pueda coger peso por haber dejado de fumar, que es posible que esta persona coja peso por otra razón. Entonces, bueno, es un poco la parte en lo que respecta al metabolismo del tabaco frente a dejar de fumar, sí que se puede estudiar el peso antes y el peso después, pero si esta persona tiene otro proceso entre medias que implique una ganancia de peso por otra cosa, pues ahí ya no, ya tenemos que mirarlo, ¿no? Pues en cada caso. Pero siendo esta ganancia de peso que digo autolimitada y que no está causada porque estemos comiendo peor, sino pues simplemente pues por esa disminución de la tasa metabólica, etcétera, en un año como mucho se suele volver al peso. ¿Y cuántos kilos de peso se suele adquirir? Pues en la media, en el 90% de personas, menos de 5. O sea que tampoco normalmente a lo largo de un mes se puede variar en 2 kilos arriba, 2 kilos abajo por muchas razones fisiológicas. O sea que no es algo, no debería ser algo muy llamativo. Teníamos una pregunta antes de un compañero que preguntaba que si se puede perder peso al dejar de fumar. Mm. Vamos a ver, si tú dejas de fumar y además tus hábitos alimentarios son perfectos y la actividad física está encuadrada en tus hábitos también, pues se puede perfectamente. Vamos a ver, teniendo en cuenta que el cuerpo va un poco en contra en cuanto a este aumento de la ansiedad por la comida, etcétera, pero que fisiológicamente imposible no es porque puede suceder. ¿Qué pasa? Que tampoco es que, a ver, yo es que no soy partidaria de hacer dietas de adelgazamiento,
en general para ninguna patología. Entonces tampoco creo que sea momento, cuando estás dejando de fumar, en ponerte a hacer una dieta de adelgazamiento. ¿Vale? Yo creo que lo que hay que priorizar en todas las etapas de la vida es la alimentación saludable. Entonces, eso ya, cuando ya tienes una alimentación saludable y unos hábitos de vida saludable, el propio cuerpo sabe cuánto tiene que pesar. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Pues nada, parece que ya no hay más preguntas. Quería agradecer a Ivana y a Clara por su magnífica presentación, a nuestro magnífico Vicente, que sin él esto no podría ser posible, también a Guillermo Soriano, por ser él el que inició este programa de formación tabáquica para profesionales sanitarios, del cual este año ya hacemos la segunda edición. Y quería emplazaros para la próxima sesión que tendrá lugar el próximo martes a las 5:30 sobre policonsumo, cannabis, tabaco. Se revisará el policonsumo de ambas sustancias, ya que el cannabis se consume habitualmente fumado mezclado con tabaco. De este modo potencia la capacidad adictiva de ambos. Y sin más, os despido hasta el próximo martes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Muchas Miguel. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.